Hola, ahora vamos a conversar un poco sobre enfermedad trofoblástica gestacional. La intención es darle una visión oncológica. Entonces vamos a ejemplificar a través de un caso el manejo de la neoplasia trofoblástica gestacional. Se trata de una mujer de 18 años que tiene como antecedente primera relación sexual a los 17 años, gesta cero para cero, acude con sangrado vaginal con pérdida de coágulos desde hace 2 semanas. Bueno, esto es coquito, ¿no? Se diagnostica un sangrado uterino anormal. Sabemos que esto puede ser disfuncional o puede ser orgánico. Si es disfuncional puede ser ovulatorio o anovulatorio. Si es orgánico, estamos hablando de una patología ginecológica, un trastorno asociado al embarazo o una enfermedad de causa sistémica, por ejemplo, coagulopatías. Por definición, asumimos que toda mujer premenopáusica está embarazada hasta demostrar lo contrario. Bien, la paciente entonces es examinada y se encuentra un útero globular de 10 centímetros, orificio cervical abierto. Por lo tanto, se diagnostica un sangrado uterino anormal asociado al embarazo, un probable, una probable amenaza de aborto, un aborto en curso o un tumor placentario. Se solicitan hematológicos, siempre hay que tener un hematocrito en estos casos. Ecografía transvaginal y beta-HCG cuantitativa. La ecografía transvaginal mostró una gestación única de 9 semanas sin actividad cardíaca y la HCG se informó en 34.000 miliunidades por mililitro. Se diagnosticó un aborto en curso. La paciente es llevada a un AMEU, a un aspirado manual endouterino, pero no se envía muestra a patología. 8 días después, la paciente inicia un nuevo sangrado, acude al Hospital Nacional Arzobispo Loaiza con funciones vitales estables. Se vuelve a examinar y se encuentra un útero crecido de 12 a 14 semanas, no masas anexiales palpables. Bueno, finalmente se diagnostica nuevamente un sangrado uterino anormal asociado al embarazo, un probable tumor de sitio un tumor placentario. ¿Sí? Se vuelve a correr el plan de trabajo, hematológico, ecografía transvaginal y HCG cuantitativa. Se encuentra el diagnóstico de enfermedad molar típico en la ecografía transvaginal y una HCG en 200.000 miliunidades por mililitro. Finalmente estamos frente a un tumor placentario. Cuando hablamos de tumores placentarios hablamos de enfermedad trofoblástica. El 80% de estas enfermedades trofoblásticas son las molas. De estas la más frecuente es la mola parcial, ¿de acuerdo? Que básicamente va a ser triploide y generalmente se asume que ocurre por una dispermia, ¿de acuerdo? Pero existe diandría, existe digenia, ¿sí? Y la clave, el secreto aquí es entender que son células triploides, ¿de acuerdo? Como tienen componente genético del padre y de la madre, van a tener embrión. Distinto a lo que ocurre con una mola completa, ¿sí? Donde la situación ocurre porque hay un óvulo vacío, sin carga genética, ¿sí? Estas van a ser células diploides, ¿ya? Y van a contar solo con cromosomas paternos. Finalmente, cuando hablamos de mola, tenemos que entender que hay un grupo que se va a convertir en una neoplasia trofoblástica, definida como enfermedad molar persistente. Y esto va a ocurrir en 15 al 20% de las molas completas y en el 5% de las molas parciales. ¿De acuerdo? Diferenciemos siempre que la mola completa no tiene feto, la mola parcial sí. ¿De acuerdo? Cuando estamos frente a una mola invasora, recordemos que el 15% hace metástasis y hace metástasis a pulmón, fundamentalmente. ¿Sí? Y recordemos que los coriocarcinomas hacen metástasis a través de embolismo, ¿de acuerdo? Y esto es fundamentalmente hígado, cerebro y pulmón, ¿ya? Otra vez, cuando hablamos de enfermedad trofoblástica tenemos que entender que existe una enfermedad trofoblástica no gestacional y existe una enfermedad trofoblástica gestacional. La enfermedad trofoblástica no gestacional puede ser ginecológica aún, cuando hablamos de un coriocarcinoma de ovario, puede ser
un carcinoma de endometrio con diferenciación a trofoblasto intermedio, o puede ser algún otro tipo de tumor no ginecológico que tenga diferenciación a trofoblasto intermedio. Cuando hablamos de enfermedad trofoblástica gestacional tenemos dos tipos, las no metastásicas y las metastásicas. En las no metastásicas lo típico son la mola parcial y la mola completa, pero también tenemos el sitio placentario exagerado y el nódulo placentario. En la enfermedad metastásica gestacional tenemos a la mola invasora, al coriocarcinoma y tenemos dos tipos especiales, el tumor del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelioide. ¿De acuerdo? Continuemos con el caso entonces, habiendo definido un par de cosas más. Hablamos de una enfermedad trofoblástica gestacional, de una neoplasia trofoblástica gestacional bajo estas cuatro condiciones, ¿sí? Que estemos frente a una enfermedad molar persistente, que estemos frente a una enfermedad molar metastásica, que tengamos diagnóstico anatomopatológico de coriocarcinoma, o que tengamos, esto lo he puesto entre signos de interrogación porque no es constante, ¿de acuerdo? La beta-HCG es un marcador que va en relación directa a la carga tumoral cuando estamos frente a neoplasias trofoblásticas gestacionales. Entonces, cuando tenemos más de 1 millón de beta-HCG, estamos obligados a sospechar que pudiera haber metástasis, ¿de acuerdo? Y que estamos frente a una enfermedad molar metastásica, pero esto tiene que demostrarse. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos frente a una enfermedad molar persistente. ¿Qué es una enfermedad molar persistente? Cuando la beta-HCG aumenta, cuando la beta-HCG continúa en más de 20.000 después de 4 semanas post-evacuación, cuando hacemos un plató, ¿de acuerdo? O sea, hacemos una meseta definida como una variación no mayor al 10%, o una beta-HCG aumentada que persiste después de 6 meses. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí la paciente es interconsultada a oncología ginecológica. Se piden estudios de extensión de enfermedad, esto es ecografía hepática, radiografía de tórax. Si alguna de estas es positiva, procedemos a tomografías y evaluamos también cerebro. ¿De acuerdo? Y encontramos lo siguiente. Esta es la radiografía de tórax. Acá les voy a pedir que cuenten las metástasis. ¿Hay más de 8 o menos de 8? Más de 8, ¿verdad? Correcto. Entonces, la estadificación y la evaluación del riesgo se hace con la clasificación FIGO. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver el score pronóstico, primeramente. Sí, la paciente tiene 18 años, por lo tanto es 0 puntos. El antecedente fue diagnosticado inicialmente como aborto, esto me da 1 punto. El intervalo del embarazo, la duración del embarazo, no hay un dato claro, aparentemente fueron 3 semanas. Sí, esto me da 0 puntos. El HCG fue de 200.000, o sea, esto me da 2 puntos. El tamaño del tumor, incluido el útero, medía 12 centímetros, ¿verdad? O sea, es más de 5 centímetros, me da 2 puntos más. Había metástasis a pulmón, miren esto. Es el sitio más frecuente de metástasis, por eso me da 0 puntos. Pero también me pide que evalúe el número de metástasis. Fueron más de 8, ¿verdad? O sea, esto me da 4 puntos. ¿Recibió quimioterapia antes? No. Por lo tanto, tengo enfermedad con metástasis a pulmón, por lo tanto es un estadio 3. Ya un estadio FIGO 3. ¿Con cuántos puntos? Con 9 puntos. ¿Sí? Esto me clasifica la enfermedad como una neoplasia trofoblástica gestacional de alto riesgo, estadio FIGO 3. Ahora, cuando hay más de 8 metástasis, hay mucho, o hay metástasis bilaterales, hay riesgo de hemorragia intraalveolar al momento de la quimioterapia. Por lo tanto, esta quimioterapia se tiene que realizar en UCI con disponibilidad de un ventilador, ¿de acuerdo? Porque si ocurriera una hemorragia intraalveolar, la paciente se ahogaría en su propia sangre, ¿ya? Entonces es enviada a oncología médica, se inicia hemaco, ese es el esquema clásico, se tiene que mantener 3 hemacos posterior a la negativización y esto va a incluir etopósido, actinomicina D, metotrexate, ácido folínico de rescate, oncovit, que es la vincristina y la ciclofosfamida. ¿De acuerdo? Estos son los regímenes, esto es otro hemaco,
Y si fuese una enfermedad de bajo riesgo, ¿qué es bajo riesgo? Bajo riesgo es cuando tiene 7 o menos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, si la enfermedad es de bajo riesgo, solo necesita monoterapia. ¿De acuerdo? Con metotrexate o con actinomicina D. ¿Y cómo se hace el seguimiento? El seguimiento, los primeros 6 meses se puede hacer con beta-HCG en sangre, pero después del sexto mes, de preferencia se debe hacer en orina. ¿Por qué razón? Porque existen anticuerpos heterófilos, ¿de acuerdo? Que me van a generar una HCG fantasma, o sea, una falsa meseta, ¿sí? Entonces esta es la explicación. Se generan anticuerpos heterófilos que me generan un falso positivo, ¿ya? Muy bien, espero que haya quedado claro. Hacemos un poquito de introducción. ¿Qué es una enfermedad trofoblástica gestacional? Un desorden proliferativo del trofoblasto, ¿sí? Es difícil de caracterizar. Su incidencia es más o menos de 1 en 1000, pero en el Asia es de alrededor de 1 en 100. En el Perú tenemos una incidencia de alrededor de 2 a 3 por 1000 embarazos. Ya es más frecuente en los extremos de la vida, en mujeres muy jóvenes o en mujeres mayores. Si hay una mola completa, la incidencia es de 1 en 1000, y si hay molas parciales es de 3 en 1000. O sea, las molas parciales son más frecuentes, ¿sí? Con cada repetición el riesgo se incrementa en 10 veces. Miren, hablamos de 1 a 2 en 1000. Si ya hubo una mola, el riesgo de una segunda mola es de 1 a 2 en 100. Y si existe una tercera mola es de 10 a 20 en 100, ¿de acuerdo? O 1 a 2 en 10, ¿correcto? Entonces los tipos de enfermedad trofoblástica gestacional son básicamente 5. Las molas parciales, las molas completas, la mola invasora, el coriocarcinoma y el tumor del sitio placentario. Clásicamente definíamos la enfermedad del trofoblasto por la triada de sangrado, anemia y aumento del tamaño del útero superior a la edad gestacional. Pero con la llegada de la ecografía esto cambió. Ahora la mayoría de las pacientes son diagnosticadas por ecografía transvaginal por presentar un sangrado vaginal. ¿De acuerdo? Entonces si tenemos, eso es un algoritmo para que se quede con ustedes. Si tenemos una mola completa o una mola parcial, entonces tenemos que hacer diagnóstico por laboratorio. Todas deben de tener hematológicos, deben de tener una ecografía de hígado, de pelvis y rayos X de tórax. Y el tratamiento va a ser un curetaje succión. Luego se hace controles de beta-HCG, como indicamos. Si está normal después de 6 meses, la paciente es dada de alta. Si hace un plató, aumenta valores, entonces la paciente se maneja como neoplasia trofoblástica gestacional y tiene que estadiarse. ¿De acuerdo? Si tenemos una mola invasora, igual hacemos los mismos hematológicos buscando metástasis y hacemos un estadiaje. Si tenemos diagnóstico de coriocarcinoma, igual hacemos el plan de trabajo idéntico y hacemos estadiaje y score pronóstico. ¿De acuerdo? Si definimos que hay bajo riesgo, va a monoquimioterapia. Y si definimos que es de alto riesgo, va a hemaco. ¿De acuerdo? Poliquimioterapia. Si tenemos un tumor del sitio placentario, este es un tumor especial. Recuerden, el tumor del sitio placentario no va a elevar beta-HCG. ¿Qué va a elevar? Lactógeno placentario humano. No es quimiosensible, por lo tanto, siempre va a histerectomía. Y si ya hay metástasis, igual va a histerectomía, más poliquimioterapia. ¿Correcto? Muy bien. Finalmente encontremos algo en lo que seamos hábiles y no pretendamos hacer algo que no nos gusta. Disfrutemos lo que hacemos. Un saludo. Gracias.